Bueno, pues después de las intervenciones de los tres ponentes, como es habitual, vamos a hacer la rueda de intervenciones de todos los asistentes a esta reunión. Empezamos por Jesús. Bien, a ver, el sexto rayo es el coco para todos los estudiantes de la filosofía esotérica, porque entendemos una energía que en lugar de conducirnos de una manera racional, parece que nos conduce o somos fagocitados por ella de una manera, os diría, incongruente, instintiva, intemperante, es decir, algo que se escapa al control. Y el secreto está en entender que el sexto rayo, en lugar de hablar de Piscis, vamos a hablar de Sagitario. Sagitario es la aspiración. Piscis sería más bien el aspecto devocional, porque hay algo de amor. Piscis manifiesta por constelación el segundo rayo, pero tiene un planeta maravilloso que a nivel esotérico le da el primer rayo, que es Plutón. Por eso el futuro servidor de la humanidad tiene que meterse en el infierno, bajar a los infiernos de nuevo, como lo hace en el mito de Capricornio, y realmente ser un ser que ha renunciado a todo. Así como redimimos la materia en Capricornio, en Acuario nos convertimos en servidores de la humanidad, renovándonos perpetuamente, renunciamos a todo en Piscis. Pero en Sagitario tenemos ese pétalo de aspiración que nos señala oficialmente la flecha a la estrella polar, a eso hacia lo cual nos encaminamos, que lo podemos trasladar también por analogía a lo que se supone que es un arquetipo. Un arquetipo es ese aspecto superior que no conocemos muy bien, que no tenemos elementos para poderlo expresar en palabras humanas, pero que intuimos que es la meta hacia la cual nuestra conciencia se encamina y que acabará manifestándola aquí en la Tierra. ¿Qué sucede? Los idealismos no son malos y lo son en tanto y en cuanto no se cumplen. Los países idealistas como el nuestro, la cristalización viene, o personalidades idealistas, viene en el momento que uno se plantea hacer un cambio y no lo lleva a cabo nunca. ¿Qué sucede? Que como solamente se vive del aspecto ideal de lo que me gustaría ser una mente abstracta que no acabo de entender, porque en realidad la mente abstracta decimos sexto rayo, pero cuidado, porque la verdadera mente abstracta sería fruto de trabajar el sexto rayo en un principio, el quinto rayo para poner los pies en tierra, vivenciar el equilibrio, la armonía en el cuarto rayo y alcanzar la cima del tercero. Y dice, caramba, pero no es el sexto rayo un subrayo del tercero. Evidentemente lo es, pero la experiencia de la conciencia, nosotros el arquetipo del 1, el 2 y el 3, o mejor dicho, el 1, el 3 y el 2, que sería lo más esotérico, hablarlo de esa manera, realmente no lo manifestamos. Nosotros no somos conscientes de eso. Se supone que a lo mejor en el futuro, tal vez las futuras humanidades dentro de miles de años podrán trabajar ese arquetipo, pero el lobo se encuentra que genera que él mismo responde a esa energía, y él, en lugar de delinear abiertamente cómo funciona la evolución, utiliza el aspecto emocional, afectivo, o de apego, o de deseo de la conciencia humana. El logo se mueve a esos niveles por una manifestación de deseo, de querer emular a ese logo superior que es su mentor o su estrella polar, y los humanos, como la mónada no la entendemos, es decir, el aspecto más arquetípico no lo entendemos, de vez en cuando captamos una idea de que eso es así: luz, amor y voluntad alguien. Decimos, bueno, pero ¿cómo lo manifestamos? Esa idea, constelación, era tras era, se ha convertido en un ideal de servicio. Acuario, Piscis, el ideal de servicio es entregar nada menos que toda la conciencia al servicio del arquetipo, ya sea el maestro, el gurú, el rey, lo que sea, lo más elevado para los más densos de evolución, los más lemures, los más atlantes, será algo sólido, constante y sonante. Los que están un poco más emocionales, pero tienen un poquito más de entendimiento tímidamente, esos ya lo perfilan de otra manera. Y aquellos que no perfilan absolutamente nada, ¿sabéis lo que hacen con los ideales? Lo convierten en ideologías. Y la ideología resulta que es la herramienta que inventó el ser humano para matar precisamente la parte más sagrada que tiene, la conciencia. Y digo ideologías porque se convierten entonces en normas de obligado cumplimiento.
Y lo que no se le puede decir a nadie es que crea en Yahvé, que crea en Alá, que crea en Dios, que siga a Jesús, que siga a Mahoma, que siga a Buda o a Krishna o a quien sea en el mundo, con todos los respetos habidos y por haber, sin antes haber despertado su conciencia en relación al medio donde se desenvuelve. El cristianismo no se quiere reconocer y todas las religiones tienen una parte que nos dicen que en contacto con la naturaleza, precisamente con los arquetipos de los rayos pares, el segundo, el cuarto y el sexto, la conciencia se expande. Pero eso no nos lo han enseñado. Eso nos lo enseña el señor Saturno dándonos bofetadas, encarnación tras encarnación, diciéndonos, el camino es adaptabilidad. En la medida que la adaptabilidad aumenta un grado con la experiencia y se va sutilizando esa experiencia, tenemos la plasmación del cuarto rayo. El cuarto rayo no es el de la belleza. La belleza es vivir la vida en armonía. Lo que sí que es verdad que han salido unos exponentes que han pintado unos cuadros maravillosos, el señor Velázquez, el Renacimiento maravilloso, unos músicos espectaculares, pero ¿qué sucedió? Que la jerarquía retira ese arquetipo de energías y lo que ha venido después indica cuál es el verdadero estado de conciencia. Ahora bien, no cometamos el error de creer que después del 2025 o 2040 volverá a aparecer un Velázquez, porque, teniendo la tecnología que tenemos, ¿para qué queremos realmente un cuadro pintado en estos tiempos hiperrealista? ¿Para qué? Cuando tenemos una tecnología que podemos ver en 3 dimensiones cualquier objeto. En realidad, lo que nos están diciendo, que lo que va a venir para el cuarto rayo, para entender mejor el sexto, va a ser un arquetipo de realización que va a estar a nuestro alcance, pero para ello debemos de renunciar a algo muy importante, al apego que tenemos a nuestro ideal. Eso nos hace convertir esa maravillosa energía en norma de obligado cumplimiento. Cuando hacemos eso, no solamente matamos nuestra conciencia, sino que impedimos que los demás despierten a la suya propia. Y eso es uno de los problemas que tiene el sexto rayo. Y para finalizar, deciros una cosa: hay que trabajar el quinto, pero esa idea que tenemos del séptimo rayo como la papeleta, la panacea, el purgante benito que nos va a solucionar los problemas de la era de Acuario, es mentira. Referido al señor Trump, os tengo que decir una cosa que decía Mao Zedong: cuanto peor, mejor. ¿Damos a entenderlo? ¿Qué pasó en la Primera y la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra Española? Pues que el experimento ese demostró que cuando los discípulos no están atentos, la gente bien pensante de la humanidad, orientada a la luz o como se le quiera denominar, no están orientados bien, no están con los pies en tierra, la logia negra nos mete un gol. Es que en Europa no hemos vuelto a tener campos de concentración. Mentira, los tenemos. Se demostró en la guerra de Yugoslavia. Tratamos a los refugiados sirianos como pasó en el nazismo. Solamente nos falta inventar una medida eugenésica como la Revolución Francesa, o si no como el gas, como hicieron los nazis. Los nazis utilizaron un metano porque ellos, como tenían una mente perversa, evidentemente es un gas que te quita la vida, y por eso utilizaron las cámaras de gas y el sarcasmo de aquella pastilla de jabón que nunca se acababa. Si se lo hubieran aplicado ellos, tal vez las cosas hubieran sido distintas. Pero de ahí, de los campos de concentración a la solución de la cámara de gas, acordaos de lo que pasó en la Edad Media. Fueron siglos de guetos. En Barcelona vivían entre 4 calles, el barrio gótico, y hay que tener ganas de vivir allí. Allí no entra el sol, calles que haces así y ya las tocas de pared a pared, pues allí vivían. Decían que los demás no los querían, eran ellos también que se recluían. ¿Qué hemos hecho con los que vienen a pedirnos ayuda? Acordaos que todos los que se ahogan en el Mediterráneo van persiguiendo el sexto rayo, un ideal, porque creen que cruzando la laguna Estigia, acordaos del mito de Caronte, Capricornio de nuevo, cruzando la laguna Estigia estaba la tierra prometida. ¿Y qué les ha pasado con la tierra prometida? ¿A dónde han ido? La barca quedó vacía, el barquero no está, y la tripulación ¿a dónde ha ido? Al fondo del mar. ¿Qué nos están diciendo? Pues que ese ideal que nos va a redimir de todo, cuando lo aplicamos a la personalidad, genera personalidades prepotentes, no genera místicos. Para ser un místico hay que tener un poco de amor, pero para ser un fanático, con el sexto rayo baila solo. ¿Qué pasa cuando tenemos un alma de sexto rayo y una personalidad de primero? Pues tenemos una persona como aquellas que había en la escuela franquista, aquellos monjes o aquellas monjas o aquellos sacerdotes que si no te sabías el catecismo o el Padre Nuestro, en el segundo curso te daba una paliza delante de todo el mundo, él con su hábito de sacerdote y tan campante porque Dios así me lo ha ordenado. Una persona eminentemente violenta.
O aceptas esto, la primera declinación, rosa, rose, plaf, si me equivoco, tortazo. Eso es juntar un primer rayo con un sexto rayo. Porque se parecen los dos en lo mismo. La única diferencia es que el sexto rayo no tiene el fanatismo de la creencia. Él ya se cree que está en posesión de la verdad. El otro utiliza un subterfugio de supuesta divinidad, de supuesta conciencia elevada, pero que no la tiene, ¿eh? Porque si tuvieran verdadero sexto rayo, no tendrían el fanatismo que tienen, manifestarían algo del segundo, porque el sexto siempre será un subrayo del segundo. Y ya he dicho bastante. Bueno. Así que tendremos una Europa peor, porque nos hemos dormido en los laureles, y pensad ya lo que se está preveyendo de aquí al 2025. Los robots nos van a invadir a todo, los McDonald's ya tendrán un robot para que las hamburguesas, y eso indica que el autobús va a ir sin conductor, como el metro de Barcelona alguna línea, y eso ya veremos a dónde nos llevará. Caos social. No sé si habrá robots para hacer muebles o qué. Pero... Caos social. Muy bien. Bueno, gracias, Jesús. Venga. José. Vamos a ver, se han dicho tantas cosas. Quería hacer hincapié sobre la devoción que ha llegado hasta nuestros días y que está, ¿no? Hay una cara que es la devoción hacia, pues eso, hacia algo una ambulancia. Bueno, voy a hacer. Existe la devoción. Hay dos caras: la devoción hacia el lado oscuro y hay otra devoción hacia el lado de la luz, que sería ese idealismo en busca de lo nuevo, ¿no? De lo nuevo quiere decir algo que tú creas y que resulta diferente a lo anterior. Yo creo que es un motor, ¿no? Todo lo que el idealismo, ¿no? La devoción es un motor que genera energía, que genera, y tú la puedes llevar hacia un lado o hacia el otro. Está claro que hasta ahora la devoción ha sido, pues eso, a algo que estaba fuera de ti, que lo tenías fuera, que lo de fuera te tenía que dar las cosas, y ahora se está descubriendo a través de todo la nueva globalización de que no, de que todo está dentro de nosotros. Se está buscando esa justicia universal, ¿no? Nos estamos dando cuenta de esa justicia universal, que es de que todos somos iguales, la justicia universal de la unidad, de que todo está interconectado, que no hay fuera de nada, o sea, que no hay no hay nada fuera de, sino que está todo dentro. Entonces debemos encaminarnos en ese sendero que yo creo que es el del medio, ¿no? El del filo, hacia esa unidad, ¿no? Para darnos cuenta, para dar ese salto cuántico, ¿no? A ese quinto reino, tenemos que, igual como se ha dicho, ¿no? Que debe de ser ese salto en grupo, porque individualmente es imposible, porque hemos descartado que no somos individuos, sino que estamos todos interconectados, que todos los reinos están interconectados, que no hay nada fuera de. Entonces, como bien creo que ha dicho Rafa, esa devoción hacia la vida, hacia todo lo creado, hacia el universo. Entonces, cambiar tenemos que ese motor, ¿no? Que yo creo que es la devoción, hacer esa transfiguración, esa transformación, esa metamorfosis en lo que hasta ahora ha sido siendo, hacia lo nuevo, ¿no? Hacia crear ese mundo distinto que lo tenemos que crear dentro de nosotros, individuos en nuestra propia vida. No vamos a cambiar el mundo, sino que tenemos que cambiar siempre nosotros mismos. De ahí que hay que ver la perspectiva de ese nuevo idealismo, de esa nueva devoción hacia eso nuevo,
y a dar todo lo que tengamos interiormente en busca de esa unidad y de esa creatividad. Yo lo que he descubierto estos días pasados es que, y se lo comentaba Antonio cuando veníamos de viaje hoy, es que el centro de todas las energías que recibimos es lo que llamamos el cuarto rayo, se ha nombrado aquí. Entonces no es que haya defectos en los rayos ni en los subrayos. El defecto está en que nosotros no equilibramos esas energías. Nos falta, quizás a algunas personas nos falta la forma de entender con moderación, con armonía, qué es aquello que nos afecta y cómo podemos, de alguna manera, si nos damos cuenta de que lo estamos recibiendo de manera descontrolada, cómo podemos equilibrarlo en nosotros mismos. Y entonces no hay una energía ni mala ni que tire hacia un lado oscuro. Somos nosotros los que podemos equilibrar cualquier cosa que nos llega, bien desde dentro o bien desde fuera. Con lo que se ha dicho con respecto a la primera intervención, yo entiendo que el problema de que a veces sufrimos con las energías del sexto rayo es que nos crean adicción o expectativas. A veces dicen, es mejor no tener expectativas de nada, porque esto te crea frustración, o no apegarte, no adiccionarte a nada, porque si tú no te apegas a nada, ya es una manera de equilibrar esa energía. Y si no tienes expectativas de nada, sino que vas fluyendo conforme la vida te va llegando y como los hechos te van condicionando, de alguna manera no te condicionan. Está en nosotros la capacidad de no sufrir energías de manera desequilibrada, de no ir acelerados ni descontrolar la capacidad que tenemos de palabra, pensamiento o acción. También se ha hablado de que el sexto rayo es interesante que tengamos un reconocimiento o un respeto por todo lo que nos rodea y por nosotros mismos. Creo que sí, que es importante eso del reconocimiento. Y el cristianismo tiene una cosa buena, a mi entender, muy buena, en esto del reconocimiento. Y se ha comentado también en otra intervención. Y es que lo cede, el reconocimiento de lo bueno que hay en nosotros, lo cede a la revelación. Y la revelación es el segundo rayo también. O sea, que ninguno, cuando descubrimos cualquier cosa, bien sea en nosotros o bien en las cosas que nos rodean o en las personas, no se trata de colocarlo en un pedestal, ni la idea ni la persona, porque si colocamos algo en un pedestal, tarde o temprano se nos caerá por tierra. Entonces, reconocer los valores que hay en los demás, o los valores que hay en una idea, o los valores que hay en una cosa, no tiene por qué crearnos adicción, como he dicho antes, ni expectativas. Simplemente reconocimiento, que ya se ha dicho, respeto. Eso es una forma del amor. Y por bajos que estemos, podemos ser capaces de reconocer y de respetar los valores en todo y en todos. También se ha comentado de los valores del sexto rayo con un modelo como Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, hay una en el siglo XV y XVI, en los conventos y en las órdenes sagradas, hay una imagen que se venera con mucha frecuencia, y eso está imbuido, a mi entender, por los valores renacentistas, y es la imagen del ecce homo. La palabra ecce homo, he aquí al hombre, es una manera de, al finalizar la Edad Media, de ir descubriendo dentro del cristianismo, que había tenido valores muy distorsionados por la teología, y de falsos valores en la figura de Jesús de Nazaret, pues se reconoce en los conventos, se dibuja la figura no ya del crucificado, sino de un ecce homo, que es también con la corona de espinas, pero ya se hace hincapié en que era hombre.
y que tiene unos valores humanos. Y me gusta siempre mucho la poesía de Rudyard Kipling, cuando empieza a decir cómo la persona puede ir asumiendo en sí mismo valores. Cuando acaba esa poesía diciendo serás hombre, hijo mío, lo pone como el punto más alto de evolución del ser humano. Si haces todo esto, si no difamas, si, en fin, no recuerdo porque tengo una memoria de aquella manera, pero si la persona va haciendo pequeños pasos, va dando pequeños pasos en su evolución, el final de esa evolución no lo pone en serás divino, dice serás hombre, hijo mío. También sobre las corrientes cristianas y de todos los monoteísmos, es interesante reconocer que en todas las corrientes de las tres grandes religiones monoteístas, en todas se da místicos. En la cristiana se llaman así, místicos, en los árabes son sufíes, y en los hebreos son los cabalistas. O sea que el sexto rayo se da en todas las religiones. Yo me he ceñido a estas porque son las que he recordado, pero estoy segura de que en todos los movimientos religiosos hay corrientes místicas, no solo ascéticas, no solo de resignación, de sufrimiento y de ascesis, sino que también hay una apertura del ser humano hacia lo más elevado, que aunque no lo reconozca todavía en sí mismo, pero lo reconoce en la divinidad. Y yo creo que la misión nuestra de alguna manera es que ese reconocimiento, y también se ha dicho ya, sea en uno mismo, reconocer esos valores, esa divinidad y esa humanidad, porque si somos hombres perfectos estaremos dando paso al quinto reino, si no, nunca. No se puede entrar en el reino de los cielos sin ser primero una personalidad integrada, que es lo que estamos ahí el arquetipo que yo creo, Josep, que se está desarrollando es en el sexto rayo se da más, es el de bondad, porque es el del segundo. Y en cuanto a que efectivamente es un subrayo, sí, también se ha de trabajar la mente, claro que sí, por la relación con el quinto, y la verdad. También se trabaja mucho dentro del cristianismo, la frase es típica, la de la verdad os liberará. O sea, todos los rayos y todas las religiones trabajan todos los valores, porque todos son atributos divinos. Entonces, en cuanto subimos un poco la escalera de nuestra evolución, nos tropezamos con todos los rayos. Y aunque no lleguemos al 1, 2 y 3, si estamos en el centro, tocamos el 6, el 5, el 6 y el 7. Porque estamos precisamente en ese centro de síntesis, que es el que nos abre tanto a los de la materialización de los valores divinos, como en último término, a oír un poco más allá cuando podamos. Ya está. Yo lo que os puedo confesar que de todo lo que se ha dicho me ha inducido a una profundísima reflexión, que es una meditación, ¿no? Porque rizar el rizo pues tampoco lo creo conveniente, sino sencillamente que, bueno, dentro que estamos en una rueda, pero siempre sería conveniente el añadir cosas interesantes. Pero como la mente es muy avariciosa, siempre quiero la novedad. Yo lo que puedo decir en este sentido es que antes de saber los nombres, que si rayos, que si truenos o que si vete a saber, solamente sí que desde que uno abre los ojos a la vida siendo un bebé, lo primero que te encuentras es con un rostro de una madre que te está amamantando, y lógicamente de ahí parte un ideal de muchas cosas, de protección, de amparo, de muchísimas cosas. Pero a la medida que vas despertando y vas creciendo a la vida, te vas dando cuenta que ese ser que has idealizado tanto, que para ti era ese Dios que idealizamos porque es del suyo cordan de todo, pues te vas dando cuenta que también tiene sus defectos, también sus cualidades, pero que de una manera o de otra, como formas parte todavía de ese cordón que a lo mejor todavía ni se ha cortado, pues eso trasciende en la vida de uno, emocionalmente, psicológicamente, y que te afecta.
¿Por qué? Porque ese ideal, de una manera o de otra, el que has mamado, ese te está afectando. Y esto ocurre hoy en día entre los que convivimos, y como se dice, el por qué no lo sé, el para qué sí. El para qué sí que he averiguado para qué sirve todo eso. Por lo cual nos vamos dando cuenta de que dentro del desconocimiento que tenemos en un principio de todo esto, sin poner las etiquetas de los nombres de rayos o lo que sea, pues es la vivencia de uno dándose cuenta de cuando vivimos en la, yo diría, en la incoherencia de nuestra propia existencia, de nuestra propia vida. Y es cuando nos damos cuenta de que si todavía, al nivel de que todavía nos ha cortado no solamente el cordón de los padres, padre-madre, sino de incluso de los propios hijos. Y eso es un lastre, es una cadena que conlleva al sufrimiento más tremendo que podamos sostener físicamente. Luego, en la medida que vamos aprendiendo, pues vamos recapacitando en todo lo escrito, en todo lo que se ha pronunciado, y nos vamos dando cuenta de que cada día es un aprendizaje, cada día es un experimentar en aquello que uno ya ha superado o que cree que ha superado, y resulta que por otro lado le viene otro revés y resulta que te tira atrás porque dice no está clara la cosa. Y vas averiguando que lo que tú ahora mismo estás escuchando puede que no sea la realidad en la propia vida, sino que es muy bonito emitir una serie de palabras y resulta que te autoanalizas y ves que quizá no es la auténtica realidad de lo que uno pueda estar diciendo. El autoanálisis para mí es una de las cosas más importantes que podemos dedicar a nuestra existencia. El autoanálisis a ser objetivos de una realidad que va más allá del propio convencionalismo, del propio egoísmo, y lógicamente darnos cuenta si es una verdadera coherencia lo que tratamos de decir o lo que tratamos de hacer en nuestra vida cotidiana. A partir de ahí, pues lógicamente podremos leer todos los libros que hagan falta, todos los que hayan en todas las bibliotecas, pero la base fundamental del aprendizaje es como tantas veces se dice, el aquí y ahora y la atención. Pero una de las grandes cosas que por lo menos para mí me sirve es la coherencia. La coherencia con el pensamiento, la palabra y la acción. Y darnos cuenta del poder que tenemos en cada una de ellas, de esas energías. Coherencia en nuestra vida, coherencia en todos nuestros aspectos, en todo, hasta lo más insignificante. Y lógicamente yo creo que encontramos muchas respuestas, porque si lógicamente los libros a través de la historia los ha escrito cada cual también ha puesto su sal y su pimienta, y lógicamente los tiempos van cambiando, cambian nuestras conciencias, cambia montones de situaciones internas a nivel energético de nuestra alma y de nuestro ser. Luego lo que a uno le pueda servir, a otro no, pero siempre están los que vienen por detrás o los que han ido por delante, que siempre dejan esa huella, o nosotros dejaremos otra huella para que vayan sirviéndose de ello. Luego todo es servible en este mundo, absolutamente todo, porque lo que uno no se quiere comer la hierba, pues siempre viene algún borrico por detrás y se la come, y le sirve y le aprovecha a su estómago. Pues así todo en esta vida. Luego yo, para mí, después de cuando hay unas intervenciones de estos niveles, para mí es que no me apetece ni hablar, me apetece introducirme en una meditación tan profunda que me aislaría de todo lo que me rodea, absolutamente de todo, y quedarme con ello, macerarlo, nutrirme yo de todo eso, porque lógicamente cada uno podemos expresar lo que sentimos en cada momento, porque todos los días no estamos al mismo nivel de vibración, y unas veces estamos con una aspiración que no veas y en otras pues menos.
pero la realidad, la auténtica realidad de cada uno solamente la sabe uno en su corazón. Lo demás, pues igual que todos decimos que la historia muy bien, nos ha servido, ha hecho incluso muchos caminos, ha trazado muchos senderos, pero que en realidad cada uno hacemos el propio, cada uno el propio, en aquello que nos puede servir, porque si miramos el que ha hecho el otro, le ha servido al otro, pero igual a mí no me sirve. Entonces tengo que trazar otras líneas, tengo que trazar otros objetivos y sobre todo ver la forma y el modo en que yo me lo vivo, yo me lo siento y de una manera o de otra yo puedo de ese modo aportar lo mejor para todo lo que me rodea en realidad, todo, porque todo forma parte de ese todo. Por otra parte, pues a mí siempre me ha preocupado la cuestión de los libros de historia. En mi vida tampoco me dieron muchas oportunidades para grandes carreras, ni grandes estudios, ni grandes cosas. Pero sí me ha enseñado una cosa importante, escribir el libro de la propia vida. La propia vida con coherencia, con comedimiento y sin poner florituras. ¿Por qué? Porque nos enfrentaremos a una realidad que va más allá de ese idealismo de esa persona que conozco y la pongo en un pedestal y a los 4 días me ha defraudado y la tiro por los suelos. Porque somos así. Y vemos en un momento que esa persona es una gran persona y en otro momento vemos que está tirada por los suelos porque es igual que yo, en sentimientos, emociones, pensamientos o palabras. Y entonces se me va todo al traste. Luego tengo que moderar muchísimo ese idealismo que se me rompió cuando yo idealicé a determinados seres, a determinadas cosas de la vida, y me tiraron también a mí por los suelos, porque no era la realidad. Cuando yo descubrí una verdadera realidad, no, más allá de lo que hemos hablado de la mente concreta, digamos, una realidad que va más allá de uno mismo. Lo es la realidad de todo lo que yo no entiendo, lo que yo todavía no acepto, no comprendo, y sin embargo está ahí. Entonces, en esa medida, yo creo que se puede circular por el filo de la navaja, cuando no estableces los parámetros ni de personas, ni de vida, ni de nada en absoluto. Porque lógicamente todo eso nos fallará, porque nosotros también fallamos a quien nos idealiza en determinada manera. Luego vamos entendiendo que cada día es una meta, o que cada día es una resolución, que cada día es un cambio, que cada día es una vida nueva, que cada día creemos que es el mismo sol pero no con la misma vibración, y nos vamos dando cuenta que cada día estamos creando nosotros nuestra propia historia, nuestra propia energía en cada momento, en lo psicológico, en lo emocional, en lo sentimental y en todo, y ver en esa medida en qué cadenas estoy yo encadenado, en qué situaciones estoy yo en esa encrucijada y de qué forma y de qué modo me tienen atrapado, y yo intento de liberarme de ello o me dejo llevar por las circunstancias de aquello que me enseñaron, de aquello que me dijeron, y yo sin darme cuenta también arrastro o implico a las determinadas personas que me rodean. La libertad, yo siempre digo que tenemos una libertad condicionada, una libertad condicionada por nuestras propias ideas y conceptos. Luego, para mí, la libertad total y absoluta no existe en este mundo. Yo tengo siempre que respetar el punto del círculo, no se pasa del otro, en todos los sentidos. Haga lo que haga, diga lo que diga y piense como piense. A partir de ahí, puede ser que en un día esté uno súper inspirado por ese rayo que en ese momento me está aconteciendo en mi vida, y bueno, pues considere que yo puedo hacer mucho por la humanidad, y en otro momento menos iluminado pienso que bastante haré yo con limpiar mi casa, con organizarme yo mi vida, que bastante faena hay. Muy bien. Después de
de todas estas ponencias y de todo lo que habéis compartido, pues bueno, yo simplemente voy a ser muy breve. Simplemente lo que más me ha llegado de este rayo, digamos, es la idea de la devoción, pero la devoción a la vida que ha comentado Rafa. La devoción a la vida desde el vivir de cada día, desde la presencia de cada uno, desde el agradecimiento al momento presente, ¿no? Cuando realmente estamos alertas, estamos dándonos cuenta de lo que nos pasa, de lo que pasa, aceptar las realidades y, digamos, aprender a reaccionar también mejor delante de los imprevistos, ser flexible, estar igual por encima de todos los rayos, como tú has comentado. Yo no sé si es un rayo, si es otro, porque yo realmente creo que los tenemos todos, y no sé, confiar en que si alcanzamos vivir con más presencia, con más atención, pues confiaremos en que todo lo que ocurre es para bien y que forma parte, pues, de la evolución, ¿no? De nuestra evolución y de la evolución de todos. Entonces, nada, reconocer nuestra divinidad y tratar de ponerla en funcionamiento, de ponerla en cada momento de cada día, nada más. Miguel. Yo traigo deberes. Muy bien. Deberes en el sentido de que leyendo, pues me he tropezado con una cosa que me ha dejado muy desconcertado, y la voy a leer. Claro. Me la he copiado para no cambiar. Y a ver si me podéis aclarar, porque os explico en qué consiste. Es del texto este, y hablando del Señor de devoción o idealismo, dice: esta deidad solar constituye la expresión peculiar y característica de la cualidad del logo solar. Esto del logo solar, cuyo rayo en principio es el 2, ¿no? Lo está trabajando, no lo tiene conseguido. Bueno, en principio se dice, bueno, que ahí quizá... Por eso te habla del sexto. Aspira a tener el segundo rayo. Aspira a tener el segundo. No lo tiene, Entonces, no lo tiene. Entonces, la deidad solar o el logo solar, ¿qué rayo está, digamos? Él trabajó el tercero, básicamente tiene sabiduría. El amor lo tendrá cuando acabe el Manvantara, dentro de no sé cuántos millones, miles de millones de años, una cantidad astronómica. Por lo tanto, ahí te dice clarísimamente que es la cualidad, el alma del logo solar es el sexto rayo. Es Sagitario en el fondo. No te lo dice así, pero es su cualidad, su alma. Él se encamina, por eso os he dicho antes, el sexto rayo está en todo, porque el logos lo utiliza, porque el logos no tiene. Él ahora empieza a ser consciente, según nos dijo Vicente, del cuarto subplano del plano cósmico, búdico cósmico. Él empieza a eso. Imaginaos hacia dónde se encamina. Nosotros los humanos evidentemente estamos en otro, pero todos utilizamos la energía de sexto rayo. A nivel de Sagitario, no tanto de Piscis. Piscis es la parte tal vez más densa de esa energía, pero teniendo en cuenta que Piscis en el zodíaco, en el trabajo de Hércules, es la liberación total, la renuncia total al reino humano. Que eso ya, pero ya porque eres un salvador o un servidor de la humanidad. Pues eso, aparte de vuestra parte. A ver, es mi opinión, pero tú sigue investigando, sigue investigando, sigue investigando. Me ha chocado precisamente. Por analogía, como las personas, ¿no? Que podemos ser de segundo, pero claro, no manifestar segundo. Claro. Si no es algo que tenemos para el futuro. Es lo que tú has dicho antes, que aunque se tenga el segundo rayo no se manifiesta. De ver, yo soy alma de segundo rayo, pero a mí todavía me puede más el primero. Todavía me puede más el primero y el tercero de mi personalidad. De que para manifestar ese segundo rayo que está por encima del bien y del mal, igual como alma necesito unas cuantas encarnaciones más, pero vaya, no hay prisa. Pues eso era por mi parte, gracias. José. Pues que sí, que efectivamente la devoción existe en el ser humano, ha existido siempre, sigue existiendo,
Y creo que siempre existirá, porque cada persona pues anda el camino en un momento dado, y en un momento dado pues tiene que vivir unas experiencias para superar esas devociones. Y además, la vida es muy inteligente, no hay ni que esforzarse por decirnos que tengo que superar la devoción, no, ya nos va a dar la vida la experiencia oportuna para que te enfrentes a esa devocionalidad de ese Dios, de esa iglesia, de esa religión, de las creencias o de lo que sea, porque te puedes quedar vacío totalmente y decir no, ya, o sea, se me han roto todos los esquemas, se han hecho 1000 pedazos esta devoción que yo tenía, y entonces es una crisis existencial muy fuerte que creo que nos puede llegar a todos los seres humanos, y que nos sentimos totalmente solos, perdidos, angustiados. Es duro, es un momento duro, pero hay una magia en la vida, en el cosmos, en el universo, donde sea, que no sé por qué razón, cuando llega ese momento y esa crisis existencial y se rompe todos esos espejos, aparece algo muy sutil que empiezas a vislumbrando como algo totalmente nuevo, y es lo que estábamos comentando aquí, el amor a la vida, o sea, la devoción a la vida. Y es, no sé si es lo definitivo que tenemos que vivir con respecto al tema de la devoción, no lo sé si es el punto definitivo, pero que es mucho más grandioso y que tiene un sentido, y que además produce equilibrio. Ese amor a la vida no produce enfrentamientos con ninguna devoción, ni idealismos, ni nada. Es el levantarte por la mañana y mirar que vuelve a estar el sol ahí, y una casa, y unas montañas, y unos árboles, y una sensación de alegría y ganas de aplaudir y decir, está ahí otra vez, y no es mío y es mío, y no me pertenece y lo utilizo, y la vida es tan grande que me ha proporcionado todo esto para yo disfrutar la vida, disfrutarlo, simplemente disfrutarlo, todo está ahí para que lo disfrutemos. Y entonces dentro de ti nace un agradecimiento muy grande, de que no sabes por qué estás aquí, pero bueno, te produce una sensación y un amor muy grande, decir, tengo compañía, familias, amigos, seres humanos con los que compartir, tengo las montañas para disfrutarlas, el mar para bañarme, el campo donde están los alimentos, es decir, lo más simple es extraordinario. Yo ahí veo que la devoción se rompe, pero que entramos en una fase que es inacabable, porque cualquier cosa que se nos ponga delante puede producir en nosotros una energía de agradecimiento tan grande, que esa energía, el momento que la vivimos, somos radioactivos, por lo tanto irradiaremos eso que estamos viviendo. Entonces no es ninguna tontería, es algo muy importante, ¿sabes? La música, no voy a hablar de cosas personales porque no es el lugar, pero que efectivamente que la devoción a la vida es lo más maravilloso que nos puede ocurrir, y que ahí es un camino inmenso de aprendizaje enorme, y que si se vive con agradecimiento, pues incluso lo que vemos como malo, vemos que es una oportunidad para mejorar historias que hemos de mejorar, apegos que hemos de romper, no tener apego incluso ni a las cosas, porque las cosas son cosas que nos han acompañado durante un tiempo, pero que ahora ya no tienen ningún sentido. Yo he estado ahora en casa estos días limpiando el desván y he bajado 30 años de historia y he quemado 30 años de historia.
y me encuentro de maravilla. Qué liberación, ¿eh? Pero me encuentro de maravilla. Es que he quemado 30 años de historia, de papeles, de cosas, y digo, fíjate tú, es decir, confundimos la vida con... No, estas son cosas que la vida nos ha puesto delante para que nosotros vivamos una serie de experiencias y crezcamos, pero no somos eso. Y bueno, nada más. Y también, bueno, también quería algo muy que no se nos tienes que contestar a vosotros. ¿Qué es lo que ocurrió para que en el año 1100, 1200, 1300 ocurriera esta parte oscura que hablábamos de la Inquisición, de todo esto? ¿Qué milagro ocurrió? Que eso creo que no lo veo aquí decir, para que se superase, se llegase a ver lo negativo que eso era y se acabara con la esclavitud, con la Inquisición y con todo eso. Bueno, no, empezó la Inquisición en ese momento. Que empezó la Inquisición en ese momento. Incluso antes. Pero ¿qué se dio? ¿Qué milagro se dio para ver algo? Para caer tan bajo. Para caer tan bajo. O para superarlo. Para caer tan bajo. Para superarlo, claro. Pues mira, Era una cristalización pues bestial. gracias a las revoluciones como masónicas, como la Revolución Francesa o la Revolución en América, revoluciones que salían del pueblo. Dijeron, hasta aquí hemos llegado. Pero mira, hay una cosa, ¿por qué caímos en la Inquisición? Se lo debemos a un señor de aquí de nuestro país, Santo Domingo de Guzmán, fundador de los dominicos, que fue encargado por el Papa a que fuera a reconvertir a la herejía albigense, a los cátaros. Entonces, cuando él va allí, se da cuenta de una cosa increíble. Intelectualmente estaban por encima de él. Vivían en comunidad, eran vegetarianos como los primitivos cristianos, los cátaros. Las mujeres tenían el mismo papel que el hombre, prácticamente tenían un papel muy preponderante en esa sociedad. Él se da cuenta que ese era el espíritu de los primeros cristianos, que las cartas de Orígenes, etcétera, y todos los demás padres de la Iglesia le habían transmitido a la Iglesia. ¿Qué pasó? Que la Iglesia todo eso lo fue solapando. ¿Os acordáis que en los primeros siglos del cristianismo los sacerdotes, el tema del celibato era opcional, no de obligado cumplimiento? Fue una cuestión política obligar a mantener solteros, célibes, a los sacerdotes. No se sabe con qué ladinas intenciones. ¿Qué pasó? Como no pudo combatirlos desde el punto de vista moral e intelectual a los cátaros, se alía con el rey Felipe el Hermoso de Francia y el Papa Inocencio III a por ellos. Y luego salió el obispo aquel que dijo, matadlos a todos, que Dios escogerá los suyos. Sí, y de ahí nace la idea de acabar con la disidencia, porque no podían aceptar que hubiera salido un grupo 1000 años después, 1200 años después, que representara al cristianismo, el espíritu cristiano, mejor que el Vaticano. Porque la Iglesia cristiana, la Iglesia católica es vaticanista. La palabra católico significa universal, y ahí se han equivocado, no llegan a todo el mundo, es decir, no han podido cuajar realmente en todo el mundo, y aunque nos parezca mentira, están en retirada. La Iglesia católica en el mundo está en retirada. Es decir, se está replegando y se cristaliza en el Vaticano. Lutero, con sus famosas 90 y tantas tesis de la Catedral de Bremen, lo que dice es claramente, habían caído en tal grado de corrupción que vendían prácticamente todo, indultos celestiales. La gente se lo creía, tranquilizaba su conciencia y ellos se enriquecían a base de la ignorancia del pueblo. Aparte que habían metido muchísima paja en la doctrina. Por esa época, fruto de una unión de la hija de los reyes católicos, la princesa Catalina de Aragón, con Enrique VIII, en el momento que se plantea el divorcio, el Vaticano dice que nanay. Dice que nanay porque precisamente habían otorgado a los reyes españoles reyes católicos, el único cargo que se ha dado. ¿Qué sucede? Que eso para el Vaticano era terrible. Pues el señor Enrique VIII dice, bueno, pues el Papa voy a ser yo ahora. El jefe de la Iglesia de Inglaterra soy yo. ¿Es la misma que la católica? Es exactamente lo mismo. Lo que diferencia que quien tiene la potestad es el rey. Lo que pasa es que no la ejerce. Hay un arzobispo, el de Canterbury, que es, podríamos decir, que el que dirige la Iglesia. Pero en el fondo, en la práctica, es lo mismo que la católica. Y después hubo infinidad de secesiones de unos grupos a otros. Pero todo esto sale en un contexto en que quiere haber una libertad. Todavía no ha llegado el verdadero renacimiento, que tampoco en ese momento es cultural, pero no es de libertades, de grandes filósofos. Eso llega siglos después con la Ilustración, pero ya fue un aviso de lo que vendría después. Es un prolegómeno de la era de Acuario, pero acabó
de socarrel, bueno, de cortado de cuajo. En Francia estuvo la Revolución Francesa, pero aquí en España, ¿qué pasó para acabar con la Inquisición? Bueno, espera un momentito. La Inquisición en España no ha acabado. Espera un momentito. Esto voy a interrumpir aquí. Después, si queréis, decimos el debate, pero vamos a acabar de las personas que todavía no han hablado. Es que a la 1:30 abren el restaurante. Si queréis, después lo hablamos. Es que no hay personas que no han hablado todavía. Yo es un razonamiento rápido. Hoy he terminado de comprender la historia del ser humano desde el principio. Vamos a ver. Sí. Lo tenía claro, pero oyéndoos yo mismo me lo he comprendido. Vamos a ver. ¿Por qué el ser humano desde la tribu más lejana cree en un Dios, cree en algo superior? Y yo, para mí, que es porque él se cree ya parte de Dios, es divino, pero no lo puede decir porque es tan poca cosa que cómo voy a reconocer yo que soy Dios cuando veo los elementos, las tormentas, tal, el sol, todas tan potentes que me dominan como yo también. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se cogió y dijo, vamos a canalizar este pensamiento que lleva el ser humano dentro, y se crearon las religiones. Dominaron a todo el mundo, lo llevaron a donde quisieron. Si tú decías que eras parte de Dios, lapidado o quemado, porque eso es un sacrilegio. Y entonces yo estoy contentísimo de vivir en la época que estoy viviendo ahora, que yo tengo ya superado todo eso, que los musulmanes, yo el otro día vi un reportaje y alucino porque miles de personas, todos ahí reunidos, todos haciendo lo mismo, llorando porque estaba el imán diciendo que habían matado al nieto de Mahoma, al yerno, y llorando a chorros, que yo digo, esta gente le quitas esto y los has desgraciado, es que no tienen otra cosa, porque no han llegado a comprender. Claro, les quitas eso, se han quedado vacíos, se han quedado sin nada. Por eso ellos creen que nosotros, los que no creemos en nada, estamos vacíos, cuando es al revés, creemos en el ser humano. Entonces, contentísimo de yo tenerlo ya tan claro. Tony. No digo que bueno. Yo está claro que como seres humanos recibimos la influencia de todos los rayos. Hoy que estamos hablando del sexto, y entonces como personas, si haces un pequeño parón y miras retrospectivamente, te das cuenta esa influencia que ha tenido en ti a lo largo de la vida y de las etapas. De acuerdo a las edades que tenías, ibas recibiendo un tipo de influencia u otro. Influencias en todos los campos, es decir, en el social, el político, el religioso, y que te das cuenta que realmente para que esas energías te lleguen y puedan fructificar, tiene que haber un equilibrio, y el equilibrio solo lo podemos obtener a través de intentar ser conscientes en todo aquello que hacemos en nuestra vida, porque es lo único que nos puede apartar. Es decir, cuando miras la sociedad o te miras a ti, cuando tú no estás consciente, sabes que esa devocionalidad te puede venir por dos campos, es decir, o por comodidad o por miedo. Y si observamos a la sociedad, vemos que muchas veces el depositar nuestra confianza en un determinado líder, en un determinado partido, filosofía y demás, viene a ser comodidad porque hago dejación de mis obligaciones. Hago lo que esta persona me está diciendo, sea en el campo que sea. Por lo tanto, estoy trasladando mi responsabilidad hacia el otro o hacia nosotros, o por miedo. Es decir,
estamos viendo, antes hablabais en las pinceladas desde el fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos, fenómeno que se ha dado en Inglaterra y el fenómeno que se está dando en Europa y en España, ¿no? Es decir, están habiendo una serie de guerras provocadas por nosotros mismos. Es decir, ¿quién es el que se está beneficiando de todas las armas y todo lo que se está dando? Somos nosotros mismos. ¿Y qué está ocurriendo? Si miras cuando empezaron el conflicto y miras Europa, la bien intencionalidad que tenía, y estás viendo cómo todo eso se está yendo al garete. En estos momentos se están apretando, oye, mejor que no venga. En estos momentos estamos atravesando la borrasca que estamos atravesando no solo aquí en España, sino en Europa. Ese frío polar está siendo una tragedia para todos los refugiados que están en tiendas de campaña y sí. Lo estamos mirando. ¿Qué se habla de eso? No se habla. Estamos mirando para otro lado, ¿no? Eso incomoda. Y muchas veces lo que está sucediendo estamos permitiendo que suceda, y una vez ha sucedido está suscitando la reacción de una parte importante de la población. Lo estamos viendo, es decir, aquí estamos viendo, por ejemplo, como un señor coge cura el cargo que tiene, y por otra parte una parte muy importante de esa sociedad está protestando, está en contra, pero está en contra y se está movilizando cuando ya ha sucedido. En Inglaterra pasó lo mismo. Después de que pensaban que no va a salir, sale, y entonces hay una parte importante de ingleses que dicen, es que no estoy de acuerdo. Y aquí en Europa estamos viviendo como nadie somos, ¿quién se dice que es homófobo? Nadie es homófobo, pero en la práctica, en nuestro país, por ejemplo, de los 18.000 que tenían que parar. Vamos a tener que parar. El próximo día Esperar que